Queremos simplificar o evaluar la siguiente expresión usando el orden de las operaciones. Mirando el orden de las operaciones, no hay nada que podamos simplificar dentro de estos paréntesis. Entonces nos saltamos el paso 1. No hay exponentes, por lo que omitimos el paso 2, y notamos que el paso 3 es multiplicar y dividir, y estos dos tienen la misma prioridad. Trabajando de izquierda a derecha multiplicando y dividiendo. Mirando nuestra expresión, trabajando de izquierda a derecha, realizaremos esta división. Y luego esta multiplicación. Entonces tendremos negativo 24 más negativo 36 dividido por negativo 12. Bueno, un negativo dividido por un negativo es positivo. Entonces este cociente será positivo 3 más negativo 3 veces negativo 1. Bueno, un negativo multiplicado por negativo es también positivo. Entonces esto también es positivo 3. Entonces el último paso es sumar y restar de izquierda a derecha. Entonces comenzaremos determinando esta suma aquí. Negativo 24 más 3 es igual a negativo 21. Recuerde, como estamos agregando enteros de diferentes signos, observe cómo lo negativo va a superar a lo positivo. Entonces, la diferencia es negativa, y debido a que los enteros tienen signos diferentes, necesitamos restar sus valores absolutos para obtener una suma de negativo 21. Usando la analogía del dinero, puede pensar en negativo 24 una pérdida de $24, y luego un positivo 3 como una ganancia de $3. El resultado aún sería una pérdida de $21. Entonces, la suma es negativa 21. Entonces ahora tenemos negativo 21 más 3. Y esta suma sería negativa 18. Nuevamente, estamos agregando un de diferentes signos. Lo negativo supera a lo positivo. Por lo tanto, la suma es negativa, y luego, debido a que hay diferentes signos, restamos sus valores absolutos. Lo que nos daría una suma de 18 negativos. O si tiene más sentido, una pérdida de $21 más una ganancia de $3 da como resultado una pérdida de $18.